acá está. Voy a tener la transcripción. ¿Me confirman, por favor, si ven mi pantalla? Sí, gracias, Angélica. Bueno, chicos, entonces, yupi, están muy contentos porque ya están en la actividad de aprendizaje 8, en la guía de aprendizaje 8. Ya están en las puertas de terminar la etapa lectiva, de iniciar la etapa productiva. No vayan a dejar quemar el pan, pues ahora en las puertas del horno. Mejor dicho, ya están finalizando, métanle toda la ficha, toda la energía, todo el ánimo. Mira, esta cámara como para que nos veamos aunque sea por acá. Ay, no sé si va a salir difuminada más. No se va el rampino. Bueno, entonces, pues yo soy Ana Milena Madrid, la instructora técnica que los acompaña en la ficha. El día de hoy vamos a ver de la guía de aprendizaje 8 dos evidencias que están a mi cargo, ¿sí? Una de ellas es la infografía de gestión por procesos y metodologías para la mejora. Y para esto vamos a ver los procesos logísticos. Y la otra es solución a caso modelado de procesos. Como está relacionado con el tema, entonces con la explicación del uno salen con la explicación del tema de procesos logísticos salen las dos evidencias. Listo. Entonces, vamos a iniciar. Me confirman nuevamente que están viendo mi pantalla, que me escuchan bien, que todo está ok, por Sí, favor. señora. Gracias, me disculpan ahí cuando toso, pero no tengo gripa, pero he tenido una tos hace como 3 días. Bueno, entonces arranquemos. Vamos a ver entonces el tema de los procesos logísticos. Los procesos logísticos, entonces, los procesos logísticos, digamos que los más significativos y los más considerados también dentro de la literatura son estos 5 que presentamos acá, que son compra, servicio al cliente, gestión de inventarios, almacenamiento y transporte, ¿sí? Esos son los más significativos porque digamos que abarcan los eslabones como más importantes, full de logística que nos corresponden, ¿cierto? Porque no estar ahí producción no quiere decir que, ay, ahí les faltó producción y entonces la empresa no produce. No, pero nosotros estamos estudiando logística y pues aunque podemos tener nociones de producción y demás, no somos ni todo depende, perdón, todo depende de qué es lo que produce la empresa, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, resulta que produce servicios de restaurante. ¿Somos chefs? No, pero dentro de nuestro perfil logístico sí podemos apoyar todo lo demás, ¿sí ven? Resulta que hablemos de una empresa, de una IPS o de un hospital o de un spa. ¿Somos médicos? ¿Somos cirujanos? No. Pero dentro de nuestra logística sí podemos ayudar a todos esos procesos con estos procesos logísticos, ¿sí? Otra y para terminar, ¿produce partes o produce carros o produce máquinas? ¿Somos ingenieros mecánicos? No. Por eso no se considera digamos, ese módulo, por así decirlo, de producción dentro de los procesos logísticos, porque todo depende de cuál es el fin de la organización, ¿cierto? Y nosotros realmente pues no vamos tan involucrados en la parte de producción, sino en estos 5 procesos que les explico acá. Bueno, entonces cuando hablamos de la caracterización de los procesos logísticos, nos referimos a que es el diagnóstico de los procesos que integran un inicio y un final dentro de la cadena de suministro. Yo sé que ustedes vieron caracterización de los perfiles administrativos, de los perfiles del recurso humano, ¿cierto? ¿Qué significaba eso? Que ustedes cogían un perfil y decían qué era ese perfil, lo caracterizaban, qué perfil debería tener, o sea, qué estudios debería tener esa persona para ese cargo, qué experiencias si la requería, cuáles iban a ser las funciones, qué entregables debía presentar, ¿cierto?
cuáles eran como sus responsabilidades. Entonces, eso también es lo que hacemos en los procesos logísticos, por hacerles como la analogía, ¿sí? Tomamos el proceso logístico y determinamos cuáles son los, me dio la hostedadera, cuáles son los elementos de entrada, que son la pauta de inicio de todos los procesos, como el requerimiento de compra hecho por la compañía a los proveedores, y cuáles son esos elementos de salida, es decir, esos elementos que generan la finalización de los procesos, como la elaboración de registros de trazabilidad. Entonces, determinamos cuáles son esos elementos de entrada y cuáles son esos elementos de salida en cada uno de los procesos. La bostezadera no es de sueño, es como que como empiezo a hablar y me entra aire, seguramente y no comí nada antes. Qué pena. Entonces dice, en el desarrollo de la caracterización de procesos también se deben tener en cuenta los siguientes aspectos. Uno, el objetivo del proceso. ¿Por qué está creado ese proceso? ¿Cuál es esa finalidad? ¿Cuál es el objetivo? Por ejemplo, si nosotros nos devolvemos al objetivo de compras, ¿quién de ustedes me ayuda? ¿Cuál será el objetivo de ese proceso de compras? Ya uno porque me bloquean el mito. Ah, chicos. ¿Cuál será ese objetivo del proceso? Bueno, yo me subo un poquito porque estoy como... ¿Cuál será ese objetivo del proceso de compras? Como el abastecimiento de la empresa. Exacto. Entonces, el objetivo del proceso de compras es realizar el abastecimiento, ¿cierto? De elementos, de servicios, de todo lo que requiere la organización para llevar a cabo su objetivo, ¿cierto? Pero ¿cómo? Entonces, con la mejor calidad, con proveedores calificados, con un precio adecuado, en las cantidades indicadas, ¿cierto? Entonces, entran a jugar muchas más arandelitas, pero ya tenemos claro cuál es el objetivo. Entonces, me regreso por acá. El segundo aspecto es el responsable. Entonces, determino quién va a ser el responsable de ese proceso. Entonces, en una empresa lo llamarán jefe de compras, en el otro lo llamarán coordinador de compras, en el otro lo llamarán, bueno, no sé cómo lo llaman en muchas organizaciones, porque cada quien le pone el nombre que quiere a su parte administrativa, a su estructura, ¿sí? ¿Cuáles son esas partes interesadas? Es decir, las personas que intervienen en el proceso. Hay empresas que son tan pequeñas que solamente tienen uno de compras, el de compras se encarga de comprar, de verificar, de bajar, de recibir, de almacenar, de todo, ¿sí? Hay otras que son un poco más grandes y tienen quien le ayude a ese coordinador de compras. Hay otras que de pronto no tienen el proceso de compras como tan independiente, sino que hace parte de otros, ¿sí? O sea, todo depende del tipo de organización, pero pues acá solamente estamos explicando como cuáles son esos aspectos importantes. Bueno, el otro son los controles. Entonces, ustedes saben que lo que no se controla no funciona, ¿cierto? Entonces, para controlar, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros hacemos, revisamos el inventario, hacemos toma de inventario físico para ver si las cantidades físicas coinciden con las cantidades que están en el sistema. Nosotros hacemos indicadores, ¿cierto? Aplicamos indicadores para saber si estamos realizando las compras suficientes, si no nos está faltando mercancía, si por el contrario tenemos demasiada, entonces hay que mermarle. Bueno, aplicamos indicadores para medir cómo vamos en el proceso. El quinto, hacemos un registro. La parte documental es muy importante para soportar, ¿cierto? Ana, ¿cómo sabes que en físico, es que acá está lo que hicimos del inventario, de la toma de inventarios físico, acá están los soportes y todo. Entonces, de esa manera nos damos, digamos, generamos los soportes, ¿sí? Lo otro son, digamos, los formatos que se adoptan en cada uno de los procesos que se tienen en cuenta como tal. Los indicadores, pues es una forma también de controlar.
y pues se los acaba de explicar. Acciones, acciones sucesivas internas de los procesos, es decir, acciones que se deben llevar a cabo constantemente o que son parte inherente o que son determinantes dentro del proceso. Por ejemplo, que dentro de la parte de compras o de almacenamiento me digan que debo realizar un inventario de toma física, una toma física, perdón, de inventario cada 6 meses, cada 3 meses, cada mes, cada que lo determinen como tal, como lo establezcan, ¿sí? Entonces, esas acciones deben estar establecidas. ¿Qué riesgos tenemos? Los riesgos inherentes al proceso como tal. ¿Qué riesgos hay en el proceso de compras? Que la mercancía no pueda ser entregada por situaciones de riesgo de seguridad, porque los proveedores tienen que atravesar, no sé, una carretera que constantemente se presentan deslizamientos. Entonces, todo ese tipo de riesgos hacen que los procesos también sean muy característicos de cada organización. Por ejemplo, una empresa que está ubicada en un lugar en donde los proveedores para llegar a ella a entregar sus pedidos y demás tengan que correr riesgos, digamos, de seguridad. Roban constantemente, hacen paros, linchan, la carretera mantiene bloqueada, pues eso es un riesgo. Entonces tengo que entrar a determinar ese riesgo para ya considerar que las entregas no sean tan consecutivas, sino que sean un poco más prolongadas, ¿cierto? Mientras que si yo no estoy en una empresa, entonces yo trabajo allá y acá lo hacemos así porque tenemos en cuenta ese riesgo. Resulta que me resultó trabajo en otra empresa porque me queda más cerca de la casa, me pueden pagar igual, pero me queda más cerquita, no sé qué, pam, pam. Entonces me voy para allá. Voy a tener las mismas costumbres que tenía en la otra empresa o voy a modificar todo porque no, porque las características son distintas, ¿cierto? Entonces ya no tengo ese tipo de riesgos a los que tengo que considerar. Por ejemplo, ahora, las empresas o las personas que están en logística deberían considerar, muy importante, para el mes de mayo, no el Día de la Madre, sino las votaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque no sabemos cómo se ponga el país, cómo se vayan a poner las carreteras, si van a poder distribuir con normalidad. Entonces, deberíamos pensar en eso, en los logísticos y tomar medidas, ¿sí? Es pues como una consideración. Para el día de la posesión, la misma cosa y en especial dependiendo de quién gane, ¿cierto? Entonces, son cosas de que nosotros tenemos que ser muy realistas y no dejar de lado la política. Es que yo soy de política. No, es que no es para que votes, es para que tengas en cuenta la situación al momento de tomar las decisiones, ¿sí? Entonces, todos esos aspectos que nos tocan y que debemos considerar como tal, listo. ¿Cuáles son los propósitos de la caracterización de los procesos? Diagnosticar el estado del arte de la estructura organizacional. ¿Qué significa eso? Verificar si los procesos dentro de la organización están ordenados, están organizados, consideran estos 8 aspectos que acabamos de ver, y si no, pues empezar a modificarlo, ¿cierto? Proponer procesos sensibles de cambio y de mejora en caso, pues, de requerirlos. Determinar posibles riesgos en los procesos, como lo veíamos ahora con el número 8. Identificar etapas obsoletas que estén produciendo algún traumatismo, también pasa. A veces el mismo proceso genera cuellos de botella por acciones que ya no son necesarias, que no se deberían considerar o que no es necesario porque es como volver a contar o porque es como volver a realizar un informe adicional, pero ya con el anterior hay o se baja del sistema, o sea, cosas así que se puedan detectar. Vincular indicadores, controles y registros a los procesos que de pronto no se estén considerando, ¿sí? El desarrollo de una caracterización de procesos puede realizarse por medio de una ficha. En la siguiente figura se presenta un ejemplo de esta.
Entonces, esta puede ser una ficha de caracterización de proceso. Observemos que está cuál es el objeto del proceso, quién es el responsable, cuál es el alcance, cuándo debe iniciar, cuándo debe terminar, cuáles son esos elementos de entrada, elementos de salida, partes interesadas, controles del proceso, registros asociados, o sea, están todos los aspectos necesarios. Esto es un ejemplo. Puede que en una empresa sea mucho más amplia la ficha, puede que sea más corta, etcétera, ¿cierto? Todo depende de lo que tenga la organización y de lo que acabamos de leer acá, del propósito de la caracterización cuando entran a revisar. ¿Claros hasta ahí? Podemos poner dedito arriba para confirmar, por favor. Sí, señora. Ok, gracias. Bueno, entonces, flujo, procesos, procedimientos de la cadena de suministros. Entonces, tenemos el flujo de productos. ¿Qué es el flujo de productos? Consta de la dinámica de productos desde los proveedores hacia los clientes, ¿sí? Entonces, es todo ese trayecto que se llevan estos productos hasta llegar a los clientes. El flujo de la información representa la gestión de los datos asociados al ejercicio. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a tener en cuenta quién fue el proveedor de la materia prima, quiénes estaban trabajando ese día, cuándo fue almacenada, de qué manera, quién lo recibió, cómo fue despachado, ¿cierto? O sea, absolutamente todo, así como cuando nosotros compramos un producto que dice el número de lote, cuando la empresa tiene que revisar ese número de lote, le sale toda la trazabilidad del producto como tal. ¿Listo? Flujo financiero está conformado por los créditos, fechas de pago y manejo de caja menor que tenga la organización. Acá tenemos los actores y elementos del flujo de la cadena de suministro. Yo creo que ustedes, como decimos por acá, están ñatos de ver esto, pero pues cabe volverlo a recordar. Entonces tenemos acá los diferentes eslabones de la cadena de suministro. Observemos un flujo de información y un flujo de materias y productos porque el flujo de materiales y productos viene de proveedores hasta el cliente final, como lo vimos acá en esta. Y el flujo de información que viene del cliente hacia adentro, que es como la retroalimentación que nos hace el cliente. Ah, el servicio estuvo muy chévere, pronto mejorar esto, ¿cierto? Entonces es tener en cuenta toda esa información como tal. Los procedimientos dentro de un contexto global abarcan la planificación y ejecución de entrada de los procesos necesarios. Dentro de eso tenemos la planeación de la relación demanda y oferta con el fin de suplir las necesidades del consumidor. En este sentido, recordemos cuando ustedes vieron los conceptos de demanda y oferta, ¿qué es demanda? A ver, recuerden, ¿qué es demanda? La cantidad de productos, o sea, como que se venden demasiado. La cantidad de productos que el mercado pide, ¿sí? ¿Y qué es oferta? Lo que el cliente pide. No, esa es demanda. Es la Y cantidad de productos que puede vender una persona. sí, que puede ofertar un comerciante. O sea, demanda son las unidades, son los elementos solicitados por los compradores, ¿sí? O sea, lo que el mercado nos está pidiendo. Y oferta es lo que hay disponible en el mercado, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿qué ocurre cuando hay escasez de papa? Que lo hemos visto, ¿cierto? Productos de la canasta familiar. Ah, puede ser por invierno, puede ser por bloqueos en la carretera, en ciertas áreas geográficas del país se escasea la papa. ¿Qué pasa cuando se escasea la papa? A ver, se las puse fácil de la canasta familiar. Sube de precio Sube de precio porque no por hay producto. no hay suficiente oferta, ¿cierto? Es decir, no hay suficiente producto para abastecer la demanda, es decir, todo lo que esa población geográfica, de esa área geográfica necesita. Entonces sube precio. ¿Y qué pasa cuando es lo contrario? Hay demasiada oferta, hay cosecha la lata, el precio baja un poco, ¿cierto? Porque hay tanta que cubre la demanda y sobra producto. Entonces, ¿para qué baja de precio? A ver si la gente se motiva y come papa a la lata, ¿sí? Y al productor no se le pierde la papita.
Entonces, así es que juega el mercado como tal, ¿cierto? Así funciona como tal. Entonces, cuando nosotros hablamos de tener en cuenta estos aspectos de la demanda y la oferta, ¿qué significa? Que tenemos que analizar si nuestro producto entra en esas situaciones. Por ejemplo, supongamos que yo fabrico uniformes para colegio. ¿Será que yo tengo que ofertar las mismas cantidades en enero que en mayo? No, ¿Cierto que no? Con un calendario A, porque no. Entonces yo como confeccionista de uniforme y comercializadora de los mismos, tengo que analizar cuáles son las fechas fuertes, ¿cierto? Porque si no, entonces voy a dejar de vender. Se me pasa la época y yo no tenía suficiente para ventas. Vendí lo que tenía, sí, pero pude haber vendido más, ¿cierto? Y ya entonces si me voy a poner a producir muchos más después, pues ya va a ser una mercancía que no va a tener la suficiente rotación porque ya me pasó mi estación de demanda, ¿sí? Entonces es como entrar a tener eso también muy en cuenta. ¿Listo? Entonces, por eso cuando nosotros, digamos, generamos un emprendimiento, también tenemos que analizar eso, que cómo funciona la demanda de ese producto. ¿Cuál es la mejor? Que nunca se les va a quedar ni nada, pues la comida, ¿cierto? Porque todos comemos todos los días y todo el tiempo. Pero si son otro tipo de productos, pues ahí tenemos que entrar a analizar en la rotación que va a tener, la demanda que va a tener el producto como tal. Abastecimiento por medio de programas y asociaciones con aliados estratégicos que produzcan los costos operativos. Entonces, esto también es una forma, por ejemplo, cuando hacemos maquilas, ¿sí? Nosotros producimos, entregamos la prenda y usted se encarga de aquí para allá. Eso también es una muy buena opción porque no hay que preocuparse por locales, no hay que preocuparse por publicidad, no hay que preocuparse por distribución, nada, ¿sí? Y se está obteniendo una ganancia sobre la producción de ese producto también. Celeridad en el proceso manufacturero con el fin de ser competitivos y ajustarse a la dinámica del mercado. Entonces, ahí es donde nosotros debemos, digamos, si sigo con el ejemplo de los uniformes, si yo no tengo la capacidad suficiente para el mes de enero tener y cubrir la demanda, obviamente pues habrá competencia, ¿cierto? Habrán más personas que produzcan uniformes, más empresas, pero si yo no puedo seguir con las 2 o 3 costureras que tengo normalmente o empleo más antes, en el mes de diciembre, para empezar a coser y tener la producción suficiente, o o reviso si durante todo el año, como no tengo la suficiente rotación, o sea, esas en el análisis, ¿cuánto me costaría contratar en diciembre, cierto? Comprar más mercancía y demás, o si sostengo mis empleados durante todo el año y vamos confeccionando pensando en la temporada alta. Entonces, ahí ya esa parte sería como un poco más de análisis financiero administrativo, ¿sí? Siendo como tal el emprendedor, ¿no? Se le despachos eficientes desde los centros de envío a los clientes finales, ya sean despachos directos, despachos a través de convenios que tengamos con empresas distribuidoras. ¿Listo? La planeación estratégica. La planeación estratégica, digamos que también acá vamos a empezar un poco más rápido porque yo creo que esto también ya lo han visto tal vez varias veces. Entonces recordemos que la planeación estratégica es como la carta de navegación de la organización, ¿cierto? Es como cuáles son los proyectos que quieres lograr empresa y en cuánto tiempo, y esa planeación estratégica es cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a lograr. Entonces, dentro de esa planeación estratégica entra la visión, que es a dónde quieres llegar y en qué periodo. Esa visión debe ser muy aterrizada, debe ser muy lograble, porque la idea no es que vivamos soñando con algo que nos cuesta muchísimo lograr, sino que puede ser a 2, a 3 años, a 4 años, que trabajadito se logre, ¿sí? Es como cuando nosotros decimos,
por ejemplo, y obviamente muy ajustado a la organización. Entonces les voy a hacer una analogía con los planes personales, ¿cierto? Es como cuando uno es aterrizadito y entonces uno hace una planeación estratégica y dice, bueno, le dice al compañero de vida, le dice, bueno, mi vida, vamos entonces a planearnos y nos vamos a comprar el apartamento de, no sé, voy a decir, de 150 millones de pesos, porque es para lo que nos alcanza, ¿cierto? Entonces, vamos, ¿cómo vamos a planearlo? Ah, vamos a trabajar fuerte, vas a conseguir un turno extra en la noche, en otro lado, y vamos a ahorrarlo de ese turno completico y nosotros vamos a sobrevivir y vamos a tener los niños estudiando con lo que nos ganamos en el trabajo. Vamos a seguir nuestra vida normal, vacaciones, saliditas, chun, chun, lo normalito de la vida, pero vamos a ahorrarlo de ese turno y nos vamos a sacrificar tanto tiempo para tener la cuota inicial. Aplicamos al préstamo y nos metemos con el apartamento tan pronto tengamos la cuota inicial. Esa es la planeación estratégica. Y en esos 3, 4 años lograron esa visión que como familia quisieron tener, ¿cierto? Pero si yo como empresa y como familia, ay, mi vida, nosotros nos merecemos esa casa de 3.000 millones de pesos. Claro que nos la merecemos, todos nos la merecemos, pero nos alcanza. Entonces, mientras pensamos que nos la merecemos y nos la merecemos, pero también por allá una vocecita nos dice, pero ni soñando, mi hija le alcanza para eso. Entonces, tampoco ejecutamos nada ni logramos nada, ¿cierto? Entonces, cuando una organización dice, empieza pequeña y de una vez dice que va a ser reconocida mundialmente, pues puede que pase toda su vida, se muera ese dueño, la reciban los herederos y todo, y todavía no haya sido reconocida mundialmente, ¿cierto? Porque es un camino bien largo. Mientras que si nosotros empezamos diciendo que vamos a ser reconocidos en solo la ciudad, vamos a ser reconocidos como la mejor hamburguesería, pues vamos a trabajar para eso y va a ser mucho más fácil lograrlo, ¿cierto? Entonces, cuando yo logre ser la mejor hamburguesería de Armenia Quindío, ya puedo pensar de ser la mejor de todo el Quindío o de ser de la mejor a nivel regional, ¿cierto? Entonces, ahí vamos pasito a pasito y vamos cambiando la visión cada 2, cada 3 años y vamos logrando esas metas. Eso genera satisfacción también para sus trabajadores, ¿sí? Porque sienten que ese aporte, que ese esfuerzo que están haciendo, si llevan la empresa acá sobre el hombro y van alcanzando esas metas con la empresa y se sienten parte de ellos, ¿sí? Mientras que esas visiones así tan ambiciosas y tan difíciles de lograr, que se ven muy lindas en papel, pero que no se logran, eso desmotiva al personal muchísimo, ¿listo? Entonces, lo otro es la misión, que es como la razón de ser de la organización, para que nunca olvidemos cuál es esa función o para qué fue creada la empresa como tal. Los objetivos estratégicos son unos objetivos grandes, robustos, ¿sí? Que son pensados desde la parte superior de la organización. Recordemos las pirámides en las organizaciones, en donde los altos rangos están en la parte de arriba, ¿cierto? Y de ahí para abajo. Entonces, de ahí para abajo venimos los objetivos operativos, que somos los que llevamos las empresas sobre los hombros, ¿cierto? Los de arriba piensan y diseñan y consideran lo que podemos nosotros ejecutar y nosotros vamos y ejecutamos, ¿sí? ¿Por qué digo nosotros? Porque somos tecnólogos en coordinación de procesos logísticos, ¿cierto? Quizás cuando vamos avanzando en nuestros estudios, cuando ustedes ya digan, uy, esta tecnología me apalancó para el preuniversitario y me voy a hacer el preuniversitario y después del preuniversitario viene la especialización, la maestría, de pronto un doctorado y van alcanzando también logros de manera profesional en la parte laboral, pues seguramente ustedes ya no van a estar en los objetivos operativos, sino que van a estar en los objetivos estratégicos, ¿cierto? Porque de pronto van a estar de gerentes y demás, o ustedes mismos con su emprendimiento van a analizar cuáles son esos objetivos estratégicos que deben ejecutar los operativos para que logren todo eso, ¿listo? Plan de acciones, cómo lo vamos a desarrollar, las estrategias también los lleva a pensar en eso, los programas y el presupuesto es muy importante para determinar cuánto se va a ejecutar financieramente para el logro de esos objetivos. Bueno,
ahí hicimos un repasito rápido. La matriz DOFA también es importante porque nos ayuda a analizar la parte interna y la parte externa, ¿sí? La matriz DOFA es una herramienta analítica que permite trabajar la información de la organización, como les digo, interna y externa. Cuando nosotros hablamos de la parte externa, hablamos de las oportunidades y de las amenazas. Y la parte interna son las debilidades y las fortalezas. Entonces, vámonos a la parte externa. Las oportunidades y las amenazas. Por ejemplo, hagamos un DOFA personal. Entonces, cuando yo miro cuáles son las oportunidades, cuáles son mis oportunidades como tecnólogo de coordinación en procesos logísticos, tengo oportunidad de alcanzar un mejor empleo, ¿cierto? De trabajar en la empresa de mis sueños, de irme a otro país a trabajar en logística, de continuar el estudio, el pregrado en universidad haciendo una homologación, ¿cierto? O sea, y ahí para allá puntos suspensivos porque son muchas las oportunidades. Pero también tengo unas amenazas. ¿Qué son esas amenazas? Son situaciones que yo no puedo manejar, ¿cierto? ¿Cuál podría ser una amenaza? Que, por ejemplo, que en muchas comercializadoras internacionales se requiere que el idioma inglés, ¿cierto? Eso puede ser una amenaza para mí y también puede ser parte de una debilidad porque no lo manejo. Otra amenaza puede ser que pueden ustedes analizar entonces que hay muchos instituciones ofertando el programa de logística. ¿Por qué es una amenaza? Ah, pues porque entonces van a haber muchos logísticos y ya las oportunidades van a ser para repartir entre todos, ¿cierto? Y así sucesivamente. En cuanto a las debilidades, son muy propias. Yo en qué soy débil, qué me falta fortalecer, mejorar el trabajo en equipo, mejorar la lectura, mejorar la organización, la disciplina, bla, bla, bla. Y las fortalezas, en qué soy fuerte. Entonces, en una organización también se deben tener en cuenta todos estos aspectos para entrar a analizar y a combinar, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cómo lo hacemos? Entonces, una matriz DOFA siempre es un cuadrante en el que colocamos las fortalezas y esas fortalezas van y se tratan como de casar con las oportunidades. Ah, pues si yo soy fuerte, si yo coloqué que, por ejemplo, en la DOFA personal, si yo coloqué que una de mis fortalezas es que manejo el idioma inglés, entonces, ¿qué oportunidades puedo lograr? Puedo trabajar en comercializadoras internacionales, puedo irme del país a cualquier país que hablen el idioma inglés, valido mi titulación y tendré más oportunidades laborales y mejores condiciones. O sea, entonces trato de casar esas oportunidades con esas fortalezas, perdón, con esas oportunidades. Y asimismo, las debilidades con las amenazas, ¿cierto? ¿Para qué? Para mejorarlas y que yo pueda, y también las oportunidades con las amenazas, para que con las oportunidades yo logre contrarrestar esas amenazas. O sea, se hace una combinación fo, fa, do, fa. Entonces, allí van combinadas todas y de esa manera, esto también es un recorderis porque yo sé que ustedes ya hicieron dofas, ¿listo? Bueno, ahí ya esos serían como los temas de la caracterización de los procesos y vamos con la explicación de la evidencia, que es la infografía, gestión de procesos y metodologías para la mejora. En esta infografía, entonces dice que luego de revisar el material, información y todos los referentes que considere necesarios dentro de sus fuentes de información, se debe disponer a diseñar una infografía en la cual represente gráficamente la gestión de los procesos y la metodología de trabajo, al menos de 2 procesos que realice la empresa, que usted está haciendo su proyecto formativo, con la que usted esté haciendo el proyecto formativo. En esta infografía se debe dejar muy claro la caracterización de los procesos que se emplean de acuerdo con los modelos de gestión. Recuerde que la infografía debe elaborar una herramienta TIC de fácil acceso que para usted, en su defecto, alguna de ofimática. Entonces, el instrumento de la evaluación de esa infografía dice que
En la infografía deben aparecer recogidos con claridad todos y cada uno de los conceptos de las ideas claves del tema. En la infografía está distribuida de una manera visualmente atractiva. La combinación de colores es armónica. Bueno, eso tiene más que ver con la forma que con el contenido. Estar presentes todos los elementos propios de una infografía, el título, el cuerpo, fuentes, créditos y que haya un equilibrio. Todas las imágenes empleadas deben de tener licencia y no se aprecian errores ortográficos, la entrega a través de la plataforma. Entonces, como la evidencia nos indica que debemos tener en cuenta dos procesos logísticos, ustedes se devuelven y piensan en cuál de estos dos procesos van a utilizar relacionados con la empresa del proyecto formativo. Entonces, supongamos que dicen, voy a escoger compras y voy a escoger almacenamiento. Listo. Entonces, diseñan la infografía con esos dos procesos. Ahora se vienen y tienen en cuenta estos aspectos. Entonces colocan el objetivo del proceso de compras, el objetivo del proceso de almacenamiento, el responsable del proceso de compras, el responsable del proceso de almacenamiento. Pero pues bien bonito, bien organizado, con un diseño bien chévere, colores, imágenes, como lo pide el instrumento de evaluación. Chicos, ¿alguna duda hasta ahí con esa evidencia? ¿Qué se me hicieron? Vamos, porque No, señora, todo claro. claro, ahí, listo. Entonces, No, esa es la señora. evidencia. Ok. Bueno, la otra evidencia dice, solución, caso modelado de procesos. Dice, estimado aprendiz, a continuación encontrará el siguiente caso, situación, problema. Se le invita a leer detenidamente y analizar para dar solución a los interrogantes que se disponen más adelante. Situación, problema. Los funcionarios de las empresas, ejecutivos o personal de soporte, tienen la convicción de que el software del centro de ayuda dará una imagen coherente del cliente y presentará esta información en cualquier plataforma o dispositivo. A pesar de estas altas expectativas, la dirección a menudo no es capaz de invertir los recursos, el tiempo y la formación que se suele requerir para ampliar o mejorar el servicio al cliente. Las empresas medianas y grandes son especialmente propensas a sufrir estas nuevas presiones. Dada la cantidad entre miles de clientes con los que interactúan, el número de transacciones que procesan, su fuerza de trabajo y unas restricciones presupuestarias que impiden añadir personal al mismo ritmo a la cual se suman los clientes. Es decir, están más cortos de personal y de herramientas que de clientes. La gran mayoría de las empresas durante la última década se han tropezado con una presión cada vez mayor por parte de los usuarios o consumidores para brindar una mejor atención. Los clientes esperan poder comunicarse con los funcionarios de la empresa a cualquier hora del día, personalmente o utilizando las tecnologías de información y de comunicación y la información, TIC. Los clientes desean que estos aplicativos tuviesen características tecnológicas e innovadoras que le ofrezcan mayor seguridad y fidelidad al momento de adquirir un bien o un servicio. De acuerdo al texto de la situación problema anterior, desarrolle las siguientes preguntas y socialícelas en grupo sincrónicamente. No lo vamos a hacer de manera sincrónica porque es muy complejo podernos reunir todos, no lo hacemos ni para las clases. Entonces, solamente van a presentar el informe con las respuestas listas, justificando las respuestas. ¿Considera usted que la empresa en la que actualmente labora, en la que ustedes trabajan, cumple con todas las herramientas tecnológicas necesarias para atraer y satisfacer al cliente según la normatividad en la ejecución de los procesos de suministros de cadena? Entonces contestan sí o no y justifican por qué. ¿Se aplica un servicio virtual de compra y venta de mercancías en la empresa que labora? Si la respuesta anterior es correcta, ¿qué inconvenientes considera usted que el cliente puede encontrar a la hora de utilizarlo? Entonces, no sé qué es un bot, pero a veces las opciones del bot no son las que el cliente necesita, entonces sigue insatisfecho, los horarios, que está demasiado saturado el canal de comunicación, no hay suficiente personal, o sea, lo que ustedes analicen. Si la empresa pudiera invertir una suma de dinero considerable, ¿cuáles serían los avances tecnológicos para la comunicación, atención al cliente que usted recomendaría adquirir? Para este punto se requiere describir la herramienta, su funcionamiento y el costo promedio de compra o valor de préstamo de derechos de uso. Eso lo van a averiguar.
¿Cuánto cuesta o costaba todo el software que tiene la empresa actualmente si es del todo legal? Entonces, también relacionado con la empresa de su trabajo. Y ustedes dirán, ¿y entonces para qué la lectura? Para hacernos caer en cuenta de las situaciones, ¿sí? De que no hay en las organizaciones, a veces no hay suficiente personal o no se tiene la tecnología suficiente para atender a los clientes. Crecemos mucho en clientes, pero nos vamos quedando en planta igualitos, con el mismo software, con la misma tecnología, con los mismos empleados, ¿cierto? Pero no damos abasto. Entonces, es por eso. El instrumento de evaluación dice, el caso es resuelto con relación a las preguntas orientadas, la información propuesta de las herramientas de software es real y sus precios son aproximados a los actuales, hacen la averiguación, están presentando los elementos propios de una infografía, por eso sí les quedó mal porque es del instrumento anterior. Se hace el diagnóstico laboral solicitado desde la óptica tecnológica, no se aprecian errores ortográficos. Listo. Eso es todo. ¿Alguna duda, inquietud con respecto a las evidencias? Respecto a la última evidencia, yo no trabajo pues como tal en una empresa donde manejan software, pero como tal responder las preguntas en la empresa con la que estoy trabajando las otras evidencias. Sí, lo puedes hacer. Vale, me quedan perfecto. Listo. No sé si hay alguna otra inquietud. Bueno, chicos, entonces damos por finalizada la sesión. Les agradezco mucho la conexión y nos vemos más adelante. Mentira, yo creo que ya no nos vemos más. Muchos éxitos en el desarrollo de sus evidencias, en la terminación de la etapa lectiva y bueno, más adelante de pronto sí nos vemos por ahí en proyecto productivo, ¿vale? Cuídense mucho. Gracias, profe. Gracias, Bueno, igualmente. bien. Hasta luego, muchas gracias. Chao, que estén bien, cuídense.